comienza Conexión Oreyud con José Luis Gual. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Conexión Oreyud. Aquí estamos en Mediterráneo, en el periódico Mediterráneo, ya encarando poco a poco la recta final de la semana. Una semana, bueno, muy movida, muy movidos los últimos días en lo que significa Club Deportivo Castellón. Y ahora que estamos arrancando, por supuesto, dándote gracias por hacernos compañía. Bien sea a la hora de cogerte ahí un impasse, no sé si en el sofá, ponerte los auriculares y escucharnos un poquito. Si te pillamos haciendo deporte, si te estamos haciendo compañía sacando al perro. Bueno, nosotros estamos igualmente encantados de tenerte ahí al otro lado y de que, bueno, pues podamos compartir un poco lo que está ocurriendo en el Castellón. Al final, no sé por qué, pero la gran mayoría entiende la palabra crisis como algo negativo y no siempre las crisis son malas, ¿no? La crisis al final significa cambio y los cambios no tienen por qué ser para mal. Yo espero y deseo que sean para bien, pero cierto es que han pasado muchas cosas en los últimos días. Haciendo un poquito de recordatorio, imaginando por ejemplo que alguien acaba de aterrizar aquí y que ha estado perdidísimo los últimos días, el pasado lunes 8 de septiembre, aquí en este mismo periódico, en el periódico Mediterráneo, Enrique Ballester hablaba y entrevistaba al presidente del Castellón, a Bob Bulgaris. Esa entrevista se producía antes del Córdoba, pero se publicaba el día lunes 8 de septiembre. El titular era una frase de Bulgaris, ¿no? Decía: todos estamos trabajando duro y adaptándonos, es un proceso. Y luego en el transcurso de la entrevista, bueno, pues uno de los parágrafos, ¿no?, que me gustaría destacar, decía: estoy tranquilo y soy optimista porque, entre otras razones, esta temporada veo trabajar al cuerpo técnico con la máxima dedicación posible y con el mismo compromiso con el club que me exijo yo mismo. Eso era el lunes 8 de septiembre. Días después tenía que venir el Ceuta, que yo y tú y la gran mayoría, Bob Bulgaris entre ellos, y me imagino que también Joan Plat, pensarían que sería la víctima propicia para ganar ese partido, para dar un impulso, para salir ya de una vez por todas de esa parte de abajo y para ver seguramente el futuro de la temporada de otra manera. Ya sabéis lo que pasó contra el Ceuta, ¿no? Que se empató y gracias, se empató de penalti. No sé yo si se hubiera empatado 11 para 11, pero bueno, estamos hablando de hipótesis, pero bueno, que al final ese punto sabe a muy poco, que el Castellón solo tiene 2, que se han jugado 5 jornadas y que, bueno, pues la preocupación estaba claramente instalada en el Castellón. El lunes era un lunes raro porque ya la mayoría pedían la destitución de Joan Plat, había cosas que se empezaban a mover claramente y todo se precipitó de una manera en la que el martes 16, hoy es 18, martes 16, a eso de las 10 de la mañana el club anunciaba ya la destitución de Joan Plat como entrenador del Club Deportivo Castellón, anunciaba también que sería Pablo Hernández el encargado de coger las riendas como interino. Y horas después, de nuevo Enrique Ballester hablaba con Bob Bulgaris en una entrevista en dos partes, ¿no? La segunda parte la omito porque en esa justifica un poco la situación de Pablo Hernández y lo que está por venir, y evidentemente está pasando cosas que seguramente no podía decir todas Bob Bulgaris, pero sí la primera, en la que hacía referencia un poco a esa justificación. La entrevista, por supuesto, que podéis seguir buscándola, podéis seguir leyéndola con todo detalle y cada uno que extraiga sus propias conclusiones, ¿no? Pero yo también he querido destacar algunos parágrafos. En esa entrevista decía Bob Bulgaris a modo de explicación: Johan es una gran persona y un entrenador al que respeto, pero sentí que era necesario un cambio para garantizar una identidad clara y un nivel de responsabilidad para defenderla en todo el club. Cuando los jugadores hacen cosas que van en contra de cómo queremos jugar y no se corrigen, es una señal de alerta. Luego más adelante dice: después del partido del Córdoba lo vi cristalizado.
tuvimos una gran primera parte y luego una serie de cambios tácticos en la segunda parte que no se ajustaban al plan de juego de la semana. Como digo, hoy el calendario dice que es 18 de octubre, esta mañana o este mediodía, como queráis, se ha presentado Pablo Hernández. Bueno, más que una presentación ha sido la rueda de prensa previa al partido que se va a jugar este sábado en León ante la Cultural Leonesa. Ya con algunos nombres flotando en redes sociales, WhatsApp desde ayer. No me extrañaría que alguien que va por la calle o que se mete en un pub se dé de bruces con el alemán que está por aquí. No sé si algún otro también está por aquí, pero vaya, que al final el club está tomando sus decisiones y yo lo que deseo, ya lo dije el lunes, es que lo que quiero es que se acierte, porque lo que me da pavor es tener que prescindir de este segundo entrenador. Eso ya pintaría muy mal. Pablo Hernández en esa no presentación, sino en esa rueda de prensa sí que ha dejado caer evidentemente que para él es un orgullo, pero también una gran responsabilidad. Sí, por ambas cosas, obviamente. Es una oportunidad increíble para mí. Para eso he trabajado, ¿no? Desde que coloqué las botas, ¿no? Y empecé a entrenar. Pero bueno, al mismo tiempo, obviamente, lo he hecho como jugador, lo he hecho en otros ámbitos dentro del club. Sé lo que significa este escudo, ¿no? El escudo del Castellón, lo que conlleva el representar esta camiseta y no es distinto en el banquillo, ¿no? Para mí es una gran responsabilidad. Sé toda la gente que está detrás apoyando al club, sé todo el trabajo dentro del club que hay, ¿no? De toda la gente que trabaja en el club, desde el primero hasta el último, y sé que todos los aficionados están esperando con ansias buenos resultados y ojalá, ¿no? podamos brindarles un buen resultado este sábado. Pues son algunas de las cosas que ha dicho esta mañana Pablo Hernández. Yo la verdad es que lo he visto relajado, no es que hubiera motivos para que estuviera nervioso, pero a mí no sé por qué me da la sensación que él está tranquilo porque sabe que al final va a tener un papel, pues eso, para este partido, seguramente, al siguiente ya un nuevo entrenador, me da la sensación y creo que sí, que va a ser así, y en ese sentido su responsabilidad se reduce, ¿no? Porque tampoco vamos a entrar ahora en el debate de si está o no preparado, que también algunos tienen dudas sobre si está preparado o no Pablo Hernández. Vamos, yo creo que de fútbol debe de saber lo suficiente, ¿no? Como para poder dirigir a un grupo de jugadores. Pero bueno, luego hay muchos ingredientes, ¿no? El fútbol no es tan sencillo como puedan pensar algunos. Pero bueno, tenemos que entrar en debate rápidamente aquí en Conexión Oreyud. Saludo antes que nada a Yolanda Peris, compañera del periódico Mediterráneo. ¿Qué tal, Yolanda? Encantadísimos de contar contigo. Buenas tardes. Y yo de estar aquí con vosotros, desde luego. Bienvenida en una semana movidita, ¿eh? Vaya, me has elegido buena semana para venir, para debutar. Pero bueno, ahora hablaremos de todo largo y tendido, que creo que hay mucho que hablar, ¿no? Bueno, tú tienes muchísima experiencia, Yolanda, en el mundo del fútbol, siguiendo la actualidad. Esto no es nuevo, ¿no? Una cosa es lo que se dice, ¿no? Y la otra, bien distinta, es lo que se hace, ¿no? A nivel de dirección de club. Hombre, claro, y aparte, bueno, desde también yo creo que un poco desde que ha llegado Bob hay más hermetismo, podríamos decir, que en épocas anteriores de las que hemos vivido nosotros en primera persona también, ¿no? A nivel de trabajo, yo me acuerdo guardias en Castalia en la época de la parra y cosas así, que ahora es verdad que, pues bueno, es todo un poco más hermético. Es verdad que van a salir, en este caso de lo que estamos hablando hoy, van a salir muchos nombres, van a salir nombres a la palestra, más allá de que alguno ya esté por aquí, de hecho, porque sabemos que desde que ha llegado Bob, a Bob le gusta entrevistar personalmente a los candidatos, ¿no? Y van a salir nombres y veremos también un poco hacia dónde van a ir los tiros. Sí, antes de saludar a Luis, ¿era necesaria la decisión de echar a Plat? Yo pienso que sí, y un poco la sensación que tengo de los argumentos que ha dado el presidente, yo también es la sensación que tenía, ¿no? Los primeros partidos yo estaba muy tranquila, la verdad, por un poco la imagen, el compromiso que se veía a los jugadores, o yo qué sé, un poco las sensaciones que dejaron en esos primeros partidos. Pero es verdad que después de la segunda parte del partido del Córdoba y el otro día la imagen contra el Ceuta, yo creo que fue el peor partido con diferencia que hemos podido ver y alguna decisión había que tomar. Es verdad que la culpa, como se suele decir, no es solo del entrenador, pero creo que hay vestuario y banquillo para que a lo mejor pues algunas decisiones sí que se pudieran tomar de forma más acertada de cómo se habían tomado, y había que hacer un cambio de timón porque no daba sensación de que pudiera cambiar la situación, y menos también, que es lo que creo que nos ha hecho dudar a nosotros, de sus argumentos de cara a puertas hacia los medios, ¿no? De no saber contestar o decir yo no sé qué hacer ahora mismo. Te genera también eso ciertas dudas de si esa persona en ese momento estaba capacitada para
para reactivar al equipo como nos hace falta ahora mismo. Yo tengo que reconocer que la pasada semana teníamos programa jueves y yo ciertamente primero esperaba ganarle al Ceuta, eso por supuesto. Sí. También esperaba ganarle al Zaragoza porque creo que son dos equipos que van a estar ahí abajo. Pero en el peor de los casos lo que esperaba es que Plat hubiera llegado a León. Esa era mi sensación. Y cuando Dejan Rasic dijo así él tan vehemente, no, si no gana el Ceuta, olvídate que lo van a echar. Yo no me lo creía, de verdad que no me lo creía. Y bueno, le mandé un mensaje porque al final ha tenido un poco ese olfato, ¿no? Esa sensación. Luis Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Estás de luto, no? Sí, estoy de luto. La verdad que bueno, ha sido una semana intensa. Bueno, la gente ya lo pedía, Yo creía que Bo tendría un poquito más de paciencia. Es verdad que el partido contra el Ceuta no fue nada bueno. Pero bueno, yo en las declaraciones de Bob que le ha hecho a Enrique veo muchas contradicciones de él, porque lo que está haciendo Plat el año pasado ya lo hacía y luego lo dejó continuar y lo ha dejado empezar. Y luego que te diga que un entrenador se sale del plan de entrenamiento de su juego. Dentro de un partido hay muchos partidos y tú tácticamente te exigen el cambiar muchas cosas en ese partido que a lo mejor no las contemplabas en el entrenamiento. Por lo tanto, creo que son excusas de por qué lo ha echado, pero para mí nada lógicas. Bueno, al final hay que mirar siempre hacia adelante, ¿no? En el fútbol y yo lo que creo es que esa decisión había que tomarla, ¿no? Seguramente lo que no tenía que haber hecho Plat es empezar la temporada. Efectivamente. Claro. Porque yo lo estaba comentando antes de comenzar a grabar el programa con algunos compañeros aquí del periódico. Me di cuenta bastante pronto de que no tenía nada que ver la manera de jugar del Castellón de Plat con la del Castellón de Vic, que sí, que se consiguió la salvación, que no vamos a negarle a Plat que ha hecho o ha acumulado una serie de méritos, pero esa identidad que a mí me encantaba, ¿no? Ese algo, ¿no? Que a pesar de que palmaras y te enfadadas y tal, pero éramos distintos a todos, ¿no? Era un equipo que iba directamente a la yugular. Eso lo hemos perdido poquito a poco y llegas al punto del otro día ante el Ceuta que ves un equipo prácticamente descabezado, ¿no? Totalmente. Es que yo creo que la imagen del otro día fue... No creo que nadie se esperara el partido que hizo el Castellón. Primero porque pensábamos que el Ceuta era un rival que podíamos, como decías tú antes, que se le podía ganar. Pero es que la sensación fue de tener el balón y no saber qué hacer con él. Y puedes justificar que hay muchos jugadores nuevos, lo que tú quieras, los cambios, lo que tú quieras. Pero bueno, estos jugadores han hecho toda la pretemporada, ya han jugado los primeros partidos y el otro día era un no sé qué hacer con el balón. Da igual quién estuviera. Es que te falta, primero que también te falta un líder en el equipo, de uno que te coja al árbitro y si le tiene que decir 4 cosas se las diga. Porque faltaba eso, ¿no? De motivar a los compañeros. A mí me dio sensación de esa falta de una persona más comprometida, no sé cómo decirte, un líder que pudiera poner también en el equipo un poco cuando no lo ves desde el banquillo, a lo mejor no, tienes que tomarlo tú desde el terreno de juego. Y yo también lo vi, esa falta de... Sí, ahí estoy yo muy de acuerdo con Yolanda. Yo es lo que te iba a comentar. Hemos fichado 15 jugadores, pero yo no veo ningún líder que lleve al equipo. Y si tú encima tampoco eres el líder en el banquillo, si no tienes líder en el banquillo, no tienes líder en el equipo, la verdad que el equipo va a rienda suelta. Es decir, ahí cada uno un poco hace su guerra. Sí que es verdad que le achacaban al Castellón que cuando le dan un golpe normalmente no se levanta y sufre mucho. Aquí no pasó. O sea, te dieron un golpe muy al principio del partido, fuiste capaz de superarlo y a mí me gustó el Castellón en esa fase de superar hasta el segundo gol. Luego te despistas, te hacen goles que no te tienen que hacer y luego eso sí que te cuesta mucho remontar. Como dice Yolanda, yo en el 2-3 veía la cara de todos los jugadores, todos agachados, ninguno tiraba hacia adelante y parecía como ya un equipo completamente hundido. También estoy contigo de que si no nos expulsan, no les expulsan al Ceuta ni un jugador, no rascamos ni un punto. Para mí está claro. Y luego el penalti, pues bueno, se pitan y no se pitan. La actuación del árbitro no la hacen a nosotros ganando 2-3 fuera de casa y te digo que lo hubiéramos dicho de todo menos bonito. Y a mí, yo creo que nos enfrentamos. Para mí el Ceuta fue mejor que el Valladolid o el Racing. O sea, es el equipo que más o mejor medida nos tenía al equipo o mejor nos ha jugado. Es decir, yo vi muy buen conjunto, alguien recién ascendido, pero que bueno, que tienen la suerte también de tener accedido al delantero Marcos, ¿no? del Español. O sea, que me parece que eso... Vamos, es un acierto porque ese chaval les va a dar media vida y tener a alguien como él, pues bueno, el segundo gol que hace es de killer del área, o sea,
Y luego nuestras aportaciones, pues bueno, yo lo de Jakobsen ya te lo comenté el otro día, es otro cámara para mí. Es decir, es un jugador muy directo, que necesita mucho juego aéreo. No es un jugador que se asocie, complicado, es muy luchador, pero bueno, hemos tenido a Flaccus, hemos tenido a mucho tipo de ese delantero que o cambiamos y jugamos a otra cosa o lo va a pasar mal ahí arriba. De eso tenemos que hablar ahora, pero tenemos la primera pausa, así que vamos con ella y a la vuelta vamos a ver si incorporamos también a Manu Irún a la conversación. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado, en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta un año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003 Castellón. ¿Piensas en una escapada de fin de semana? ¿Unas vacaciones a tu aire? ¿Un puente bien aprovechado? ¿O viajar para animar al Club Deportivo Castellón haciendo turismo? FanVan Castellón. Libertad sobre ruedas. Alquiler de autocaravanas nuevas. Vehículos súper equipados que se conducen con carnet B. FanVan Castellón. Con posibilidad de servicio de entrega y recogida a domicilio. Y con tarifas pensadas para ti desde 140 euros noche. Consulta nuestra web. Oferta especial. Usa el código en tu reserva online FanVan Oreyud y consigue un 5% de descuento. Visita y reserva en www.fanvancastellón.com y redes sociales. FanVan Castellón. Comodidad, aventura y FanVan Oreyud. Bar Restaurante El Chiquet. Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad, como te mereces. Prueba nuestros deliciosos almuerzos, con un 20% de descuento en bocadillos de la carta, y tienes menú diario de gran calidad y precio. Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar. Bar Restaurante El Chiquet, Avenida Castellón número 14 de Benicàssim. Información y reservas al 964 04 11 47. Bar Restaurante El Chiquet, como en casa. Servicas, tu almacén de suministros industriales en Castellón. Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica, todo tipo de abrasivos para aplicación. Servicas, los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. En Servicas también vestimos a tu personal, trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral. Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicas.es. Servicas, calle El Sports número 2, esquina Avenida de Valencia, Castellón. Teléfono 964 92 1080. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en Conexión Oreyud, en Mediterráneo, en este jueves. No es previa, pero casi, ¿no? Porque ha hablado Pablo Hernández hoy y el equipo viaja mañana ya con destino a León. Está muy lejos, hay muchos kilómetros de camino, donde jugará además pronto. El sábado lo hace a las 4:15 de la tarde ante una Cultu que viene de ganarle 2-4 al Real Racing Club de Santander, pero es que iba 0-4, ¿eh? Y todos aquellos que me imagino habéis buscado por lo menos el resumen, pues esa primera media hora de la Cultu da miedo. Se ha reforzado bien, ha incorporado 3-4 jugadores que estaban jugando en el fútbol portugués, pero que son españoles y que conocen perfectamente la liga. Lo han salpicado con alguna que otra cesión. Bueno, han hecho un equipito por lo menos de nombres, decente. Lo que pasa que la segunda división es muy engañosa a la hora de hacer valoraciones ahora en la jornada número 5. ¿Quién sabe dónde estará la Cultu en la jornada número 30? Y a nosotros lo que nos importa realmente es el Castellón. Estamos aquí en conversación con Yolanda Peris del periódico Mediterráneo, con Luis Pastor, y creo que anda por ahí también Manu Irún. Hola Manu, ¿qué tal?
Hola José Luis, encantado de saludaros y enhorabuena por la nueva etapa, lo primero. Muchísimas gracias y bienvenido una vez más, Manu. No sé si a ti, que has tenido mucho trabajo estos días, que también andas de traslado y tal, entre maleta y maleta y desempaquetar cajas y tal, ¿te ha dado tiempo de seguir todo lo que ha pasado en el Castellón? Porque ha sido muchísimas cosas, ¿eh? Sí, muchas cosas, pero bueno, como bien sabes, el Castellón está en las prioridades de seguir, es lo que nos mantiene con mucha atención y sí, lo he seguido de cerca, he visto los últimos partidos también, algunos en directo y otros por la tele y bueno, esta semana que ha sido movida, pero te diría que bueno, tampoco con muchas cosas, ¿no? Al final. ¿Qué valoración haces? ¿Para ti es bueno que haya pasado todo lo que ha pasado? ¿O te ha sorprendido? Pues te engañaría si te digo que no me ha sorprendido. Sabes de las conversaciones que hemos tenido que no he sido un fan de Johan Plath desde el principio y bueno, veía a Pablo con una inercia positiva, el ascenso, con lo que bueno, ya me animé en mi círculo cercano a hacer ver que creo que después del partido del fin de semana iba a ser una de las apuestas del club, sin saber y sin tener más información, por tanto creo que es acertada y es para mí no precipitada, igual la hubiera incluso esperado en verano y por lo tanto dándole la bienvenida. Uh-huh. Bueno, si os parece, yo quería plantearos una cuestión a los tres. En esa entrevista que hemos recordado al principio, cuando justifica la decisión sobre Plath, sobre el cese de Plath, Bob habla bastante de los futbolistas, ¿no? Que ve que hacen cosas o que dejan de hacer cosas que deberían de hacer, ¿no? Como que está habiendo un poco de caos, ¿no? O como que no se está siguiendo un guión, y eso evidentemente es responsabilidad del primer entrenador del Castellón. Ahora que va a haber un segundo entrenador, seguramente con un entrenador puente que es Pablo Hernández, ahora está todo el foco está en los futbolistas, ¿no, Yolanda? Hombre, yo pienso que sí, es lo que decíamos antes, ¿no? Al final la cabeza de turco siempre es el entrenador, pero bueno, los jugadores ya han visto un poco cómo está el percal y ahora es un momento otra vez de... Está claro que no es que se tengan que dar a conocer porque realmente los han fichado por motivos HV, les gustarán más o menos, y no es esa exigencia, pero sí que es verdad que viene una persona nueva o va a venir una persona nueva, saltándonos el tiempo que pueda estar Pablo. Y entiendo que sí que es un momento que tienen que dar un paso al frente. Si ya cambian el entrenador y las cosas siguen yendo mal, ¿qué estamos haciendo? Hay jugadores con experiencia que tienen que dar ese paso al frente y ponerse las pilas, porque un poco es lo que hablábamos antes, es que falta compromiso. Y entiendo también que técnicamente o tácticamente han ido esas desconexiones, pero porque no estaba ese líder en el banquillo que hablábamos hace un momento. Tú necesitas a alguien que te ponga las pilas también desde el banquillo, ¿no? Cuando te estés saliendo en todos los trabajos, ¿no? Cuando haces algo mal, tiene que haber alguien que te llame la atención. Claro, a nivel interno no sabemos el día a día con Plath cuál era, pero ahora mismo necesitas... Pero ¿no crees? Quiero decir, ahora es muy fácil echarle toda la culpa a Plath, ¿no? Al final Plath ya es historia en el Castellón, se ha ido... Desconozco si está todavía en Benicàssim o el hombre se habrá ido a su país. Pues bueno, me imagino que estará fastidiado porque... de verdad digo que muchas veces resulta muy fácil hablar de los entrenadores, pero yo creo que es una de las peores profesiones que se puede tener, ¿no? Porque los dolores de cabeza, el desgaste emocional, sobre todo, que produce, ¿no? Porque a nadie le gusta perder los partidos y que su equipo se caiga de la forma que se cae, de que toque teclas y no funcione, y luego te vas con todo eso a tu casa, ¿no? Y él es joven, tiene 38 años, no sé si tiene hijos o no, pero bueno, sí que tendrá una pareja, en fin, no es fácil, no es sencillo, quiero decir, humanicemos también, por mucho que nos pueda gustar más o menos como profesional lo que haya hecho Johan Plath. Lo que quiero decir con esto es que venimos de la época de Dick Reder, en donde habían cosas buenas, pero luego había un tipo que era intransigente, que los hacía pencar como locos durante toda la semana, que iban siempre a tope, que luego en invierno empezaron a caer las lesiones musculares, que en fin, que era muy exigente para muchas cosas. Si no llegabas ahora te ponía morros o te castigaba, si no hacías una cosa en el campo también te castigaba, era muy, muy, muy exigente. Entró Plath y fue una balsa de aceite, ¿no? Los jugadores encantados, ya de repente se ha liberado toda esa tensión. Entonces, ¿en qué punto nos quedamos? ¿Qué queremos? ¿Queremos un sargento, digamos, de tierra de estos al viejo uso? ¿O queremos un buen tipo? ¿O qué queremos? ¿Alguien que lo haga todo bien? ¿O qué queremos? Es que alguien que lo haga todo bien yo creo que es un poco difícil encontrarlo, ¿no? ¿Hacia dónde hay que ir? Pues hombre, yo creo que más a un tipo Dick Reder que les ponga firmes. Yo es que insisto en lo mismo, es que me falta un líder en el banquillo y me falta un líder en el terreno de juego y todo pasa por ahí ahora mismo. Y yo prefiero un carácter de Dick Reder, lo que dices tú, que los ponga, vamos,
finos que no una balsa de aceite que, mira, si llueve bien y si no también, ¿no? Un poco esa sensación. Entonces yo creo que es lo que, vamos, yo haría en estos momentos. El perfil que buscaría sería más de ese estilo, desde luego. Pastor. A ver, yo creo que parte del fracaso de... A ti te gustaba más Pla que Dick, ¿no? A mí sí, y me sigue jugando, y me sigue. Sí, claro. Parte del fracaso de Plat es de los jugadores, pero gran parte, claro. Es decir, siempre. Eso ya lo tácticamente, sabemos, sí. Yo he visto al equipo mejor defensivamente que con Dick, bastante mejor. Luego hemos tenido bastante dominio y hemos tenido opciones de ganar cualquier partido, excepto el del Ceuta. Cualquier partido, en muchos momentos hemos sido superiores. Yo he visto jugar al equipo bien y he visto errores infantiles que nos han marcado mucho, igual que el año pasado. Y luego ahí Plat no tiene toda la culpa, y luego hasta dónde sabemos que Bob incide en el once inicial y en el juego del equipo, porque igual basa los errores de Bob en Plat, ¿vale? Porque sabemos que es alguien que está muy metido en el equipo, sabemos que exige y que quiere un plan de juego. ¿Y quién nos dice que tampoco exige también un tipo de jugadores, un tipo de castigo a qué ciertos jugadores? Porque a Mir sí que lo castigaron por el último partido, pero por ejemplo a Sienra salió de titular por el fallo también que cometió. Por lo tanto, Plat está pagando platos rotos que seguramente no son de él. Los jugadores tienen mucho que ver. Pero Plat, ¿tú crees que Plat, cuando le ofrecieron el cargo, no todas estas cosas no las sabía? Él estaba ahí dentro. No, que lo sabía. Bueno, y lo había vivido en su etapa anterior con Dick. Nadie ha obligado a Plat a ser entrenador del Castellón y a dirigir al equipo. Es que ahí está la otra parte. Entonces, cuando conseguiste la permanencia en falta de 2 jornadas y la gente se hace fotos contigo por la calle, entonces nadie te ayuda a hacer las alineaciones, ¿no? Pero que Plat, era lo mismo. Plat se ha metido, lo ha asumido, pero yo no he oído decir a Plat: a mí me han exigido un 11 y a mí me han exigido que juegue y los errores personales de los jugadores nos han matado. Eso a Plat no se lo he oído decir en ninguna rueda de prensa. Lo que le ha matado es su sinceridad también, que ha habido un momento que los errores personales le dijeron: ¿y cómo se corrige eso? Y se quedó en blanco, como creo que se quedaría cualquiera, porque alguien que regala un gol, pues ni Dick, porque vamos, yo soy chirino, regalaron, parecía los Reyes Magos el año pasado, todos los partidos, y di que eso fue incapaz de corregirlo. Pero tú, Luis, yo por eso lo he puesto un poco sobre la mesa antes. Si a ti te hacen esa pregunta, aunque no lo sepas, tú no puedes mostrar esa debilidad de puertas hacia afuera. Tú tienes que decir, pues seguiremos trabajando, punto y final, un tópico, da igual, lo que quieras. Pero cuando tú demuestras en público que no tienes ni idea de qué tienes que hacer más, ostras, es que yo creo que es un poco la debilidad de la que habla en la entrevista Bob. Sí, lo que pasa que... O una de las gotitas que ha colado el vaso. Algunas de las decisiones que toma Plat la semana pasada... No, algunas de las decisiones que toma Plat la semana pasada son peligrosas, aunque hubiera continuado. O sea, tú te fulminas al portero que ha sido titular las primeras jornadas por cometer un error. Sí. ¿Tú sabes eso, la presión que supone? Sí. No solo para ese portero, sino para el otro. Porque el otro puede estar lesionado, le puede doler la cadera, pero está viendo la tele. Está viendo la tele y está diciendo: joder, si me pasa a mí esto, me voy al banquillo al partido siguiente. Alberto Jiménez comete un error, que es un error garrafal, y lo sientan en el banquillo. Entonces, hay que saber cómo se juega. Manu, por ejemplo, tú has sido futbolista, tú has estado ahí dentro y no sé si habéis tenido algún entrenador de estos que te equivocas, fallas el penalti y la semana que viene al banquillo. No sé, y luego cómo lo encaja todo eso el futbolista profesional. Sí, es uno de los componentes, ¿no? Me alineo mucho, lo dice Yolanda y dice José Luis también. Al final el jugador también es persona y por tanto lo que necesita es una coherencia de lo que está viendo y que se plasme después en quién sale al terreno de juego y cómo lo defiendes. Yo de todas maneras aportaría el ángulo de que para mí, como tantos entrenadores, a Plat lo echan los resultados y buscarle más explicación a lo mejor es difícil de justificar, ¿no? Pero también es verdad que coincidiremos que Bob hace relativamente poco salió en defensa de la plantilla que tenemos, de los fichajes que se han hecho, es decir, confía en el talento, con lo que aquí el componente de carácter es más que de quizá volver a un Dick, que para mí lo que necesita este equipo es carácter, ¿no? Es demostrar ese talento que se tiene, tener confianza como jugador también. Muchos de los detalles que al final nos ha costado muchos puntos se puede entender como fallos infantiles, pero al final es propio de la confianza o no que tengas, ¿no? De lo que estás haciendo y también se traduce en eso.
Para mí ese carácter es lo que me hace ver o apuesto un poco porque bueno, no tenemos gente de casa, no tenemos también, hemos perdido jugadores que han venido del ascenso, que saben de dónde viene el equipo, por tanto tienes que transmitir o trasladar ese carácter desde algún sitio. Plat tampoco creo que lo ha plasmado en la plantilla que tiene ahora y creo que Pablo tiene esa oportunidad, ¿no? de aún con su falta de experiencia, pero agarrarse mucho a ese carácter y convencer a los jugadores que crean en esa idea y que crean en ellos. Te escucho hablar, Manu, y te escucho convencido de que Pablo Hernández va a estar más allá de León, en el banquillo del Castellón. Yo estoy convencidísimo. Y sé que bueno, tiene una oportunidad, él lo ha dicho también, ¿no? Una oportunidad, una responsabilidad, pero creo que la oportunidad le llega en un momento donde bueno, creo que tiene la confianza suficiente con el ascenso el año pasado, que eso aporta, sabe lo que hay detrás, y también lo hablamos este verano, es decir, sabe que tiene más de los 25 tiene por detrás, aunque sea pronto, desde luego confiar en ellos, y luego creo que cuenta con la ventaja de la confianza también del club, ¿no? Por tanto, recordarás una entrevista que hiciste hace año y medio, 2, cuando aún era jugador, y que demostró mucho carácter y mucha capacidad de visión. Por tanto, para mí tiene la posibilidad de estar mucho tiempo en el banquillo y ojalá los resultados lo acompañen. Sí, a mí me encantaría, por supuesto, que a Pablo le fuera muy bien, ganar 0-3 en León, pero no sé si es el mejor momento ni para él ni tampoco para el club. Ya que hablamos de entrenadores, hoy Guillermo Viciano ha subido un post a X con los entrenadores de la era Bob Bulgaris. Son 5, lo que ocurre que el primero de ellos, Rubén Torrecilla, no lo firmó directamente Bob Bulgaris, ya venía heredado, digamos, de la anterior directiva con Montesinos, ¿no? Pero es interesante, son 5 entrenadores, Rubén Torrecilla, Jim, fue un puente, igual que Pablo Hernández, Rudé, Dick y Plat, con los números totales que tienen al frente del Club Deportivo Castellón. Entonces, Torrecilla consiguió 8 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Son datos que ha colgado, insisto, Guillermo Viciano. 8 victorias, 5 empates, 4 derrotas. Jim estuvo muy poquito, creo que fueron 4 partidos, sumó 2 empates. 0 victorias, 0 derrotas, 2 empates. No sé si 2 o 3 partidos, pero vaya, 2 empates. Albert Rudé consiguió 9 triunfos, 8 empates, 6 derrotas. Tema es que se quedó al gol de Coné de subir a segunda división. Dick consiguió 37 victorias, 10 empates, 21 derrotas. Y Plat, 6 victorias, 8 empates, 10 derrotas. Aquí yo le he dado una vuelta y he intentado sacar puntos por partido de cada uno. Lógicamente, abajo del todo está Jim. Primero porque con pocos partidos y no has ganado, pues evidentemente estás bajo, ¿no? Tiene un 0,22 de puntuación por partido. A partir de ahí encontramos a Plat, que tiene un 1,08 puntos por partido. 1,08 puntos por partido. Prácticamente un empate. De cada uno de los partidos ha salido a empate cada partido. A alguien le sorprenderá, pero luego encontramos a Rudé con un 1,52, claramente por encima de Plat. Lo digo porque a veces las sensaciones son distintas, o a lo mejor el tiempo que te hace olvidar las cosas, pero Rudé claramente ha sido mejor entrenador por resultados que Johan Plat. Y además han dirigido un número de partidos similar. Rudé hizo 23 partidos, Plat ha hecho 24. Y a partir de ahí tenemos ya a Torrecilla, que tiene 1,7 puntos por partido, y Dick 1,77. Es decir, que aquí, claramente, yo creo que el que ha sacado mayor provecho es Torrecilla, porque ha dirigido bastante menos partidos que Dick Herreder. Es curioso esto de los números, a veces son sorprendentes. Es curioso, pero yo creo que también fue un poco curiosa la destitución de Torrecilla. Es que creo que nos pilló a todos un poco, el equipo estaba donde estaba en aquel momento, era segundo, era el parón, si no me equivoco, antes del parón de Navidad, y yo creo que esa decisión nos dejó a todos en shock un poco, porque nadie sabíamos todos que obviamente no lo había firmado Bob, pero no pensábamos que teniendo un equipo en segunda posición y con buenas sensaciones se lo iba a cargar. Vamos, entonces, viendo esas cifras, yo hasta me alegro, ¿no? Porque además Rubén fue buen jugador aquí, entrenador, a mí no me disgustaba.
Y en comparación con Dick, pues bueno, yo firmo que todos tengan peores números y que consigamos la permanencia y un ascenso como hemos conseguido, ¿no? Un poco, los números obviamente están ahí, desde luego, y hablan por sí solos. Sí, pero por números Plat tenía que irse también, o sea, Claro. eso, ¿no? Es una de las conclusiones. Sí. Lo que Plat no debería es haber empezado ya esta temporada, es decir, acabó como acabó. A ver, yo considero que es un entrenador que está preparado, pero que se está haciendo como entrenador. O sea, la categoría le viene muy grande y luego las declaraciones, por ejemplo, el no saber estar delante de la prensa y no dar esa sensación de seguridad que decía antes Yolanda es un poco porque está por hacer. Me han dicho que tácticamente es un entrenador que prepara bien y que sabe lo que quiere y sabe a qué quiere jugar. Lo que pasa y creo que le han matado también mucho los cambios. Es decir, ha hecho cosas irracionales. Y cuando en un partido le cambiaban un poco de táctica, pues la verdad que eso le costaba el poder adecuar el equipo para enfrentarse a eso. Antes de hablar un poquito también de la Cultu, porque hablar del partido de aquí 2 días, también en estos 5 entrenadores, si lo miramos así en orden cronológico, tenemos Rubén Torrecilla, que bueno, si queréis contamos, si queréis no, pero bueno, bien heredado, pero es verdad que Rubén Torrecilla es un técnico, digamos que impermeable, ¿no? Como que se deja influir poquito, ¿no? Podemos decirlo así, podemos convenir en ello, ¿no? Sí. Luego Jim es un puente, Albert Rudé hasta las últimas 3 o 4 semanas, digamos que es un entrenador permeable, ¿no? ¿Se puede decir así? Sí, yo creo que es un buen símil, sí. Vale. De Rudé pasamos a una roca donde las gotas rebotan y se van tal, que es Dick Redder, ¿no? Y de Dick Redder vamos a Plat, ¿no? Que es como una esponja, absorbe el agua, ¿no? ¿Se podría decir también? Sí, se podría decir, por lo tanto... ¿Y ahora qué toca? ¿Ahora toca otra vez Sargento, entonces? Toca lo que quiera Bob. Eso está claro. Es decir, tampoco coger a alguien tan permeable le ha salido bien, porque yo creo que él arrastra mucha culpabilidad que puede haber tenido Bob, y a lo mejor en la configuración de la plantilla no sabemos hasta dónde Plat ha podido elegir a ese tipo de jugadores. Pero eso pasa en muchos clubes, quiero decir. Tienes que ser un entrenador ya muy reconocido para tener una influencia. 15 sí, nuevos. Sí. Es decir, y que tampoco creo que los conociera él demasiado, las claro. cosas como son. Más allá de que le pudiera decir vamos a fichar a este, no creo que Plat sea experto en todas las ligas, o me refiero que los perfiles creo que vienen más por Bob, los jugadores, y por el director de reclutamiento que tenemos que no a lo mejor... Escúchame, Yolanda, ¿y cuando llegó Dick Redder, cuántos llegaron? No, también, yo no digo el número... ¿Yolanda? Muchos. Nuevos a la plantilla. Era un equipo nuevo completamente. Era un equipo nuevo que en un mes y poco empezó a rodar. Manu, ¿qué querías decir? Que te he escuchado de fondo. No, yo creo, a ver, en ese que es un dilema interesantísimo, ¿no? Porque también es propio de la evolución de los entrenadores al fútbol de hoy, ¿no? Donde tienen que combinar un poco lo que es la estrategia del club y las plusvalías de jugadores y tantas cosas con luego lo que es ganar partidos y el corto plazo. Yo creo que, bueno, entrando en Dick y moviendo hacia Pablo, Dick efectivamente una roca de no dejarse transigir, pero tenía esa experiencia de hacerse fuerte con jugadores clave, que son los que le daban la estabilidad, y luego, pues bueno, buscar un poco también el equilibrio con el club hasta que bueno, pues esa relación se rompió. Yo creo que es donde Plat no ha sabido cogerle ese hilo, ¿no? De decir quiénes son mis jugadores fuertes, los que me hacen servir un poco en esa base, esa columna vertebral, donde incluso el propio Alberto lo ha tenido discutido, y donde creo que Pablo con esa juventud de entrenador, pero con experiencia de jugador, va a intentar buscar ese equilibrio, ¿no? Y es un equilibrio muy sano a nivel de saber con quién te estás jugando los cuartos y dar la confianza, y por otro lado, pues bueno, pues si lo personalizamos, por ejemplo, jugadores como Zipenga o con Bertrud o con Chirino el año pasado, que sabes dónde el club tiene los ojos puestos para poder sacar rentabilidad y seguir adelante en el modelo. Yo creo que eso es propio de esa estrategia, donde tampoco hay que tener mucha vergüenza en saberlo explicar y saberlo contar, y un entrenador de hoy, si ves las ruedas de prensa, como decís, de muchos de los que están altísimo nivel,
saben combinar esas necesidades propias con la estrategia o el plan estratégico del club. Yo, mi impresión personal es que por encima de que pueda ser más o menos simpático, tenga mejor o peor rollo con el presidente, al final con él es con quien tiene que llevarse bien fundamentalmente, porque Bob se implica mucho en todo lo que tiene que ver con, ya no solo con el área económica, pero también en el área deportiva. Él habla libremente de aspectos que tienen que ver con el juego y estas cosas. Yo es que ya, si tienes que tomar esa decisión, tiene que venir alguien que sepa de qué va este invento. Me da igual de dónde sea, si es este chico alemán. Bueno, he visto un poco su historial, es un hombre muy ofensivo, que viene de una cantera fuerte, donde hay mucha pasta también, que es Leipzig, ¿no? Ahí están los de Red Bull que ponen muchísimo dinero. Y bueno, con unas ideas y con una mentalidad clara. Y a partir de ahí se verá si con una plantilla normalita de la categoría, yo lo entiendo así, que el Castellón tiene una plantilla normalita de la categoría, se puede aspirar a salvarnos tranquilamente como el año pasado, incluso a algo más. De momento hay que pensar en salvarnos. Hay que pensar en eso. Yo creo que tampoco se puede pensar en mucho más. Quiero decir, con algún entrenador, alguna apuesta ahora mismo por el entrenador, no es el momento. Es el momento de alguien que desde el día número 1 tenga claro lo que hay que decirle a todos los jugadores, tenga clara cuál tiene que ser la primera sesión, cómo hay que afrontar el primer partido, cómo se tienen que disponer todos, y que seguramente durante estos días haya visto ya los perfiles de todos y tenga ya un boceto claro de cómo quiere empezar. Se supone que tienen que ir por ahí los tiros. Es verdad que... Lo dices así con una cara como, no, porque, como de melancolía, claro, ¿no? Porque sí. Me refería a que, claro, al final estamos hablando de gente que viene de fuera, gente muy preparada, pero claro, hay que verte también en la Liga Española, en una segunda división. Está claro que tiempo desde el martes, hoy es jueves, ya quien haya llamado y con quien se ha visto Bob, está claro que ya sabrá de qué jugadores dispone. Pero no sé yo si tendrá las cosas tan claras para ya desde el primer día, va a tener... Si se cumple un poco los pronósticos, ¿no? De cara a la semana que viene tendría una semana entera para trabajar. Sí, pero si es alguien con experiencia, tiene un método. O sea, sí, y el perfil es lo que decíamos, el perfil no va a variar del juego al que lo que quiere el Castellón desde que está Bob Bulgaris en la presidencia. Y los entrenadores que ha tenido, quitando Torrecilla porque no era suyo, el perfil siempre ha sido el mismo, y el tipo de juego, pues con Díquez cuando creó escuela, ¿no? Era eso, que es lo que realmente Pablo está un poco también impulsando en el filial. Sí. Y esa dinámica es la que va a mantener este fin de semana. A partir de ahí ya entiendo que el perfil, pues este chico, el alemán, encaja con eso. No es el único nombre que está sobre la mesa, pero y habrá más candidatos. Perfiles similares, ¿no? Sí, yo creo que no va a diferir mucho de eso, y que el juego no va a ser que de momento ahora empecemos a jugar con otro sistema y nos volvamos locos. Yo creo que en ese sentido será línea continuista, pero eso sí, a lo mejor moviendo piezas que digas, pues yo, por ejemplo, me ha sorprendido mucho porque está jugando Mavil. Pues bueno, el año pasado me gustó mucho y este año, pues ¿qué hacemos? Pues que venga que se haya visto los partidos que hemos jugado, ¿no? Y que diga, bueno, pues este ahora no puede jugar, que no sé cómo decirte. A mí no me sorprende que juegue Mavil, lo que me sorprende es que juegue todo el partido y que Mama no aparezca. A mí, por ejemplo, me sorprende eso, porque yo, Kenneth Mama, el año pasado, hasta que se lesionó, hizo una temporada más que correcta. Es un tío también muy potente, con otras características que Mavil, pero creo que es aprovechable, por lo menos, para haber tenido minutos. Y lo digo con todo el respeto, por delante de Serpeta a día de hoy. Sí, la verdad que... Bueno, pero bueno, y tú decías de alguien que venga con un método. Yo creo que más con un método, está claro que tiene que meter un método, pero el método tiene que tener con los jugadores que tienes. Pero yo cuando hablo de método... El método también pasa... Mira, Luis, lo voy a llevar a lo exagerado. Creo que es el primer día hoy de Mourinho en Lisboa, con el Benfica. No tiene que abrir ninguna libreta, ¿no? O sea, es alguien que ya sabe cómo tiene que hacer las cosas. Cuando abra la puerta del vestuario, me imagino que él, como es, pues cogerá a los 4 capitanes, les dirá, venga, entre todos tal. En fin, tendrá su método, a eso me refiero. Que tiene ya muy claro las teclas que tiene que tocar. Sí, lo que pasa es que el entrenador se tiene que acoplar al equipo que tiene. Sí. Si tú tienes un equipo de mucha presión arriba y resulta que lo que tienes arriba son jugadores de asociarse y de tocar mucho el balón, pero no de presionar, pues ahí ya tú pierdes algo. Es decir, ya no puedes jugar a lo que quieres jugar. Si no tienes banda, si eres alguien que abre mucho banda y hace con mucha amplitud del campo y no lo tienes, por eso, bueno, yo creo que el Castellón sí que tiene mejor banquillo y tiene mucho de todo, pero bueno, para mí el que venga y más si viene de fuera, si fuera español a lo mejor sí que conocería a alguno de los jugadores, pero viendo de fuera de Alemania o lo que sea, va a ser una pretemporada completamente para él, porque creo que no conocerá a casi nadie del Castellón, porque no tenemos ningún jugador de renombre
en fin, que haya salido muchas veces por televisión. Es decir, para mí será una pretemporada para él y puede tener un método, pero se debe acoplar también a lo que tengamos. Manu, tú eres director deportivo. ¿Qué esperarías tú de la decisión final, del que sea el final? Bueno, ya sé que tú quieres que sea Pablo Hernández. Yo también me gustaría que fuera Pablo Hernández, pero en el supuesto de que Pablo Hernández no sea, que parece que no va a ser, no. ¿Qué te gustaría encontrar? Bueno, director deportivo en mis tiempos libres. Sí, pero podría serlo. Hay muchos. Escúchame, que hay muchos que ejercen y no lo son. Tú eres y no lo ejerces. Con título. Sí, exacto. Sí, y me gusta y voy con esa tranquilidad. No, hombre, yo seguro que el club, independientemente que ellos, bueno, esté muy contento de que Pablo tenga la oportunidad, estará buscando y tendrá los perfiles mirados. Pero bueno, escuchando un poco lo de método, y permíteme ser provocador encima con un amigo, ¿no? Con, por ejemplo, José Luis Oltra. Sí. Es decir, es alguien que conoce la categoría, que puede estar. Pero bueno, también es ver un poco hacia dónde va el club. Es lo que nos interesa, es donde se juntan los objetivos. Alguien de fuera, efectivamente te cuesta el tiempo de adaptar. Yo creo que independientemente quién recaiga más en el largo plazo, sea con Pablo Hernández o algún entrenador que cumpla pues los indicadores que Ramón, con indicaciones de Bob, se marquen. Yo creo que el favor que le puede hacer el míster el fin de semana, el domingo al Castellón, es probar algo diferente. Y en ese diferente, sin cambiar excesivo, pero yo tengo muchísima curiosidad si vamos a salir con 3 o con 4 atrás. Pues yo te digo que creo que vamos a salir con 3. Efectivamente, es lo que me gustaría ver y me temo favorablemente, porque Plat, dice Luis, y en esas conversaciones que nos gustan, Luis, lo debatiremos. Es decir, creo que ha reforzado defensivamente el club, el Castellón, bien, pero no ha sacado mejor rendimiento defensivo. Incluso hemos perdido mucho más protagonismo en el medio para el tipo de juego y jugadores que tenemos. Por lo tanto, creo que ojalá salga con 3, que ganemos más protagonismo en el medio campo y lleguemos con más gente arriba. A partir de ahí creo que el equipo puede mejorar porque está hecho un poquito más para ese perfil, y quien venga, independientemente si le sale bien a Pablo o no, tendrá que cumplir esos objetivos de arriesgar un poco más, porque creo que los jugadores tipo Alberto pues lidera mucho mejor la defensa, siendo él el único responsable ahí en esa parcela, que teniendo la ayuda de otro compañero que a lo mejor pues no nos está saliendo del todo bien. Sí. Ese es el tipo de cosas que creo que son fundamentales para ver el tipo de entrenador que vamos a necesitar. A partir de ahí, jugadores, estoy totalmente de acuerdo y lo he visto desde ese lado. Creo que tienen que dar un paso hacia adelante, pero un paso hacia adelante no por ayuda de Pablo, sino por ayuda de ellos mismos. Hay gente que está muy por debajo de sus posibilidades y bueno, Mama, si no juega también tendrá que plantearse por qué y tendrá que dar un paso fuerte en entrenamientos, y arriba creo que Jacob, lo que vi el otro día me gustó, pero también Marcanic, siendo muy prometedor y no estar jugando. Marcanic el otro día en 5 minutos hizo más peligro que Jacobsen en todo el partido. Esa es la realidad. Yo ni soy fan de Marcanic ni de Jacobsen, pero Marcanic el otro día en 5 minutos generó una serie de cosas que Jacobsen, por la razón que fuera, no hizo. Por tanto, si alguien tiene que jugar con solo un punta este fin de semana, es que hay meritocracia, tiene que ser Marcanic. Yo lo veo así. ¿O no? Yo también, yo coincido. Marcanic ya ha hecho su papel el año pasado y creo que puede tener ese protagonismo. Bueno, pues ahí es donde queremos ver qué tipo de entrenador es Pablo Hernández, y seguro que cogiendo muy buena nota la dirección deportiva del Castellón para ver qué tipo de entrenador puede cuajar en el medio plazo. Nos lo ha dejado votando Manu para empezar a hablar un poquito del partido de este próximo sábado. Le he preguntado esta mañana en la rueda de prensa a Pablo Hernández que, como ha visto todos los partidos, cuál era el diagnóstico que hacía de entre comillas, los males de este Castellón. Bueno, por decirte un diagnóstico fácil, es que te han penalizado mucho los errores, ¿no? En el fútbol muchas veces pues estamos acostumbrados a eso, ¿no? A equipos que sabes que
que cometen fallos y luego son capaces aún así de ganar los partidos, y este inicio de temporada al Castellón pues todos los errores que ha cometido les ha costado caro y les ha costado muchos puntos. Obviamente han habido fases muy buenas de juego en la mayoría, si no todos los partidos, y es verdad que ha habido fases donde el equipo pues le ha costado, no se ha encontrado. Pero bueno, eso es lo que vamos a intentar, ¿no? O que el sábado no pase. Vamos a intentar que el sábado encontremos esa continuidad en el juego, tanto ofensiva como defensivamente, y eso nos acercará a ganar el partido. Los errores en el fútbol son la orden del día, van a haber errores aquí y en cualquier equipo del mundo, y hay que intentar que esos errores que hayan no sean graves, y si son errores que no los pagues con goles o con situaciones que te pongan en contra un partido. Ya veis cómo estamos, ¿eh? Llevamos 2 meses de competición hablando de errores, todas las semanas de errores y más errores. Yolanda, cuando comentaba Manu, y yo también, yo creo firmemente que va a jugar el Castellón con 3 defensas el sábado, tú negabas con la cabeza, ¿por qué? Es que a mí me da mucho miedo por cómo está el equipo ahora mismo. Yo soy muy de Alberto, pero yo creo que ahora mismo hay que un poco empezar la casa por detrás, y primero de todo saber un poco, me gustaría saber en la cabeza de Pablo. La primera pregunta es el portero, y a partir de ahí yo jugaría con 4 defensas. Pablo juega siempre con 3, ¿eh? Pero tal y como está el equipo ahora mismo, no lo sé. Pero escúchame, Pablo abres la mentalidad y es la política de... Pablo está jugando... Quiero decir, si lo trasladamos a la situación, al contexto diario de Pablo Hernández, el amateur son niños, como bien sabes, están jugando en segunda federación. Este fin de semana juegan en el campo del Barça B, del Barça Athletic. Sí. Claro, luego ya llamaremos a Juan Farroca para ver qué nos cuenta. O sea, que quiero decir que al final en segunda federación bajan 5, promociona 1 para evitar el descenso. Es un drama absoluto, y está jugando con defensa de 3. Quiero decir que también es un riesgo, porque si baja el amateur, no te olvides que va a haber gente que le va a meter palos a Pablo Hernández. Hombre, está claro. O sea, quiero decir que también tiene su presión, es diferente la presión. O sea, tú dices 4. Yo jugaría con 4. Luis, ¿tú? A ver, ni el italiano ni Sierra sabemos cómo están en un sistema de 3, y el que sí que lo sabe. Podemos intuir cómo estará el italiano por su corpulencia. Efectivamente, por el 1,91. Y el que sí que sabe dónde es, no está siendo titular y prácticamente está en el banquillo, que es Alberto. Por lo tanto, hacer jugar a 2 jugadores que están jugando todos los partidos en un sistema de 3, que es muy largo, de su última línea hasta el portero para recuperar hacia atrás, con gente muy rápida arriba. El Castellón hoy en día juega sin 6, solo juega de 8 Barry, por lo tanto ahí tendría que meter otra pieza de la cual hasta ahora no han jugado con ese sistema. Me parece una revolución demasiado total para lo que está a los 5 partidos que lleva el equipo, y creo que tampoco es el sitio. ¿Con 4 defensas se puede ganar el León? Sí. Yo sí, claro. No confiemos, ¿no? Que se pueda ganar, desde luego. Yo es que os lo digo porque las veces que me ha gustado... Las veces hacerlo en Racing. ¿Y cómo jugabas cuando pudiste ganar al Racing? ¿Con cuántos jugabas atrás? Cuando ya cambiaste a 3. Claro, por eso te digo. Eso lo puedes hacer, ese sistema lo puedes acoplar, pero yo salir con los 2 centrales titulares que tenemos hoy en día, que ese sistema, no sé si la habrán tocado alguna vez, no es gente muy rápida y que a la espalda puedan ganar a gente que te entre por banda. Y tendrías que reforzar mucho ese centro del campo. Aquí está el asunto de, por ejemplo, si hablas de la defensa, yo creo que estamos todos de acuerdo, y el 90 y tantos % de la afición, en que Alberto a día de hoy tiene que jugar sí o sí en este Castellón, por lo visto. ¿Se equivocó con el plantel de Santander? Pues sí, se equivocó, pero ¿y cuántos se han equivocado? Todos, lamentablemente en el Castellón. Todos. O sea, que también al final es un mal menor, ¿no? Mal de muchos, ¿no? Pero eso que decía Manu de las plusvalías, claro, es que al final tú has pagado 1 kilo por Brignani. Tú has pagado 1 kilo por Brignani. Y yo a Brignani en el sistema de 3 con 2 carrileros, Manu, no lo veo. Veo a Alberto Jiménez cerrando claramente, veo a Mellot como central derecho, seguramente Sierra como central izquierdo, Mama te puede jugar, por ejemplo, de carrilero si quieres. No sé en el carril izquierdo a quién metería, si a Salva o incluso a lo mejor a Tincho, porque puede tener más recorrido, o al chaval. Tienes que meter a Óscar Giro o al Vasco por delante de... Sí, pero que tienes gente para jugar a eso. Pero, por ejemplo, tu apuesta de Brignani, yo lo veo un defensa de área, no sé, Manu. Totalmente de acuerdo, por lo que le he visto, ¿no? Pero fíjate, dentro de las concesiones que decíamos de Plata hacia la estrategia del club, para mí el jugar con 3, la clave principal es con quién vas a jugar por banda.
más que por dentro, es quién te va a cerrar las bandas, ¿no? Y mira, he pasado hace un poquito por Villena y me acordaba de Luiche. El gran Luiche, y lo primero que me dijo a mí cuando me puso en banda con el 3-5-2, me dijo, a ver, tú te comprometes a cerrarme primero atrás, luego pues ya sabemos que hacia adelante sabes ir, pero tienes que comprometerte. Si te comprometes a ese trabajo, pues el domingo tendrás la oportunidad. Yo creo que es eso, ¿no? Zipenga, pues Zipenga ya le hemos visto que se lo sabe hacer muy bien hacia adelante y creo que ha hecho buenos partidos, pero tendrá que mirarle a la cara a Pablo y decirle, oye, ¿estás dispuesto a sacrificarte o no, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tiene el dilema. Si sale con 3, va a tener que ser porque hay mucho compromiso a la hora de equilibrar el equipo y luego necesitas a un Manchado ahí en medio, ¿no? Para que recordar a las bandas dónde tienen que equilibrar. El año pasado lo hacía el Tulipán que decías tú, José Luis, pues tendrá que saber si Barry tiene esa jerarquía o va a tener que apoyarse en el Vasco, que dentro de su calidad, pero es muy joven, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el dilema, pero se la juega, se la juega porque Valoda sabe que tiene la oportunidad, pero tiene que demostrarlo. Para mí es un buen partido para ello, porque es un equipo también que dentro de las alegrías y los buenos jugadores que tiene, creo que está jugando más alegre fuera que en casa, ¿no? Y por tanto van a tener más dificultades si les planteamos un partido arriesgado y yendo a por ellos más que recogidos. O sea, yo en el caso de Zipenga creo que su rol o su jerarquía dentro del equipo ha cambiado. Yo creo que ahora Zipenga debería jugar bien de media punta o bien de segundo delantero, no con la obligación defensiva que dice Manu. Ahora mismo es el más efectivo de todos, es el más incisivo. Sí, yo creo que él y Calatrava, ¿no? Y alguno más tienen que tener esa libertad en ataque, los tienes que liberar, ¿no? Yo pienso que sí, además él ha demostrado el jugador ahora mismo lo estamos conociendo más ahora, ¿no? Un poco que el curso pasado y desde luego la libertad esa que tiene y cómo juega, ahora mismo yo no lo tocaría y lo que dices, él y Cala, libertad absoluta de movimiento porque para mí son los dos jugadores ahora más efectivos que tienen, más incisivos y que te lo han demostrado, vamos, y más allá de los goles, de la actitud y de las ocasiones que por lo menos Zipenga yo creo que es el que más ganas le ha echado hasta ahora en todos los partidos, desde luego. A lo mejor es verdad que es más vistoso. Y lleva 2 goles, además. Y siempre miramos un poco hacia lo que hacen los delanteros, ¿no? Pero es verdad que para mí ese chico ha pegado un cambio bestial de la temporada pasada a esta. Sí, él y Calatrava a lo mejor tienen que ser los más liberados y luego arriba, pues bueno, en fin. Sí, pero claro, esa banda, si le das libertad a Zipenga, le das libertad a Calatrava. Tienes a 3 laterales, tienes a Tincho, tienes a Lucas Alcázar, que son jovencitos, y tienes a Salva Ruiz. Pero ya tienes que hacer esas incorporaciones, ya no puedes jugar en 3, tienes que poner a alguien por en el carril en la izquierda puedes poner a ti y Zipenga por detrás. Sí, pero ya es un media punta. Sí, libertad total. Vale, o incluso a lo mejor fuera de casa, tampoco sabemos el que venga que hará, pero a lo mejor en lugar de buscar, claro, sería un problema para el Castellón que tiene 3 delanteros, Camará, Jacobsen y Marcanic, que dijera, no, yo voy a jugar con Zipenga y otro rapidito arriba, yo delanteros tanques de entrada no los quiero. Podría ser, no lo sé. Y habrá llamadita. Claro, pero hay que ver. El mejor juego del Castellón con Dick ha sido con De Miguel, que no es un delantero al uso, que era alguien que se asociaba y que hacía bueno a todos los jugadores, y era ese sistema. Pero es que a día de hoy el que encara y se va en el Castellón hoy es Zipenga. Y ese lo tienes que poner cerca del área. No sé si de delantero, de media punta, ponle el dorsal que te dé la gana, pero ese es el que tienes que poner cerca del área. En media punta, sin tener tanto recorrido, yo lo considero un jugador de banda, en el cual la velocidad le favorece el desdoble y el desmarque y le favorece todo. Alguien de media punta que a lo mejor está más encimado por los centrales, yo creo que aunque tendría caída más a banda. Yo lo veo más jugador de banda y más peligroso. Sí. Bueno, en cualquier caso, para ir cerrando... Yo coincido con Luis ahí. ¿Sí? No, te digo, yo coincido con Luis ahí en Zipenga un poquito más arrancando en banda. Yo el que creo que tiene que meterse en medio es Cala. Yo creo que los mejores partidos que hemos visto de él es en medio, el arrancar desde la derecha, el estar un poquito menos en el eje, me cuesta más. Yo creo que ojalá Pablo también, sabiendo lo que es esa posición donde ha jugado toda su carrera, es donde querrá seguramente meter el sello al equipo.
Que decía yo que para ir rematando el tema del prepartido por parte de Pablo Hernández, tú ya sabes, Manu, que en este Castellón no se da puntada sin hilo. Yo tengo el pálpito que, además de, por supuesto, la confianza que en el club hay en Pablo Hernández, de las sinergias que puedan haber entre el propio Pablo y Bob, etcétera, el buen rollo, lo que queráis, pero saben perfectamente cómo juega Pablo y yo creo que está todo muy hilado, ¿no? Que quiero decir, hay que intentar ganar el partido en León, pero sobre todo lo que hay que intentar es empezar ya a hacer el traslado del piso, ¿no? Yo tengo esa sensación, me da esa sensación, a nivel futbolístico, ¿eh? Manu. Sí, yo creo que lo que te digo, yo creo que Pablo hoy por hoy es una persona del club, ¿no? Y no nos extrañaría, por ejemplo, si estuviera de paso pero volviera a coger el filial, ¿no? Por tanto, creo que lo que te decía antes, creo que la labor que tiene es sobre todo sacar puntos, pero sentar las bases de lo que se puede hacer con esta plantilla. Y creo que seguro que hay mucha conversación propia para ello, ¿no? Y desde empezando por atrás con el portero, creo que va a volver también a cómo ha empezado la temporada con el portero anterior, porque le da otro matiz, con Amir, con otro matiz mucho más arriesgado, mucho más saliendo cerca de los centrales, etcétera. Creo que va a volver a Amir y a construir, también lo decía Yolanda muy bien, la casa por detrás, ¿no? Yo creo que es lo que él tiene que aportar sí o sí, además de conseguir puntos urgentes, pero el poner la plantilla hacia donde Bob y Ramón se han imaginado. ¿Tú eres optimista para el partido del sábado, Manu, o será un día de sufrir ahí como bellacos en León? No, soy muy optimista también, estudiando un poquito al rival, que sabes que me gusta, y la Cultural no es fácil estar recién ascendido, llegar a Santander con el duelo también que hay entre ellos y ganar, digerir todo eso no es fácil. Y jugar ahora en casa, teniendo la responsabilidad de demostrar, yo creo que les da mucha más presión que quitar y creo que el Castellón se puede aprovechar de ello. Y a partir de ahí a empezar la temporada. Creo que ha sido nuestra pretemporada ya en Liga y a partir de aquí empieza la Liga de verdad para nosotros. Creo que es un partido donde lo vamos a sacar además con mucha tranquilidad. Ojalá aciertes, Manu, con un buen resultado para el Castellón y comenzar bien, pero desde luego ser albinegro es algo que yo estaba recordando la pretemporada, todo el mundo ahí, bueno, hemos ganado a todo el mundo, vamos a subir, pero vamos, a los 3 meses estamos ya en primera división y fíjate tú cómo hemos empezado, para que luego le deis la importancia que tienen las pretemporadas. Bueno, Manu Irún, como siempre, un gusto, hasta la próxima, que será, por supuesto, cuando puedas y cuando quieras. Para mí un placer, ya lo sabes. Muchísimas gracias, José Luis, y un abrazo a Yolanda y a Luis también. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, gracias Manu Irún. Bueno, por ir rematando, ¿sois igual de optimistas que Manu? ¿Vamos a volvernos con los 3 puntitos ahí en la buchaca o qué? Yo lo espero, pero la verdad es que no soy tan optimista, soy más bien pesimista. O sea que firmarías el empatito, ¿no? Sí, yo sí. Yo también lo firmo, ¿eh? Vamos, pero de cabeza, es que no me lo pensaba. Sí. No me da... A ver, hay que confiar en Pablo, por supuesto, y ojalá le saliera bien, más allá de que siga sus labores en el filial de aquí a una semana o a 2, las que sean, pero es que tiene que cambiar mucho el equipo. La clave es lo que hemos dicho al principio de todo, ese paso al frente que necesitamos por parte de los jugadores. En el momento que lo den, la cosa cambiará, pero ahora mismo en una semana de turbulencias, del daño que te ha podido hacer el partido, daño entre comillas, el partido contra el Ceuta, yo creo que hay que poner un poco los pies en el suelo y el empate lo firmo. Hay una cosa que no hemos dicho, pero que creo que conviene que también que sepáis que al final los rumores y estas noticias que aparecen en redes sociales, en WhatsApp y tal, pues son absolutamente incontrolables. Yo entiendo que el Castellón no tiene ningún interés en que se hable ahora de ningún futuro entrenador más que de Pablo Hernández, porque bueno, al final los jugadores son personas y para un jugador, bueno, poder pensar que Pablo Hernández puede acabar la temporada como entrenador del primer equipo es una cosa y pensar que a lo mejor va a ser un puente es otra. Son a lo mejor chorradas, pero yo creo que esos detalles hay que cuidarlos y que seguro que el club los tiene en mente. Lo que pasa es que hay cosas que son hoy en día incontrolables. Luis, de cara a lo que va a ser la visita al Reino de León. Yo te voy a mentir y te voy a decir que soy optimista. No, yo quiero que me digas la verdad. No, la verdad que... después de este palo, en fin, y a quién nos enfrentamos después del último
partido de la Cultural, pues la verdad que yo firmaría un empate. Vamos, si yo de Pablo saldría tapadito. Es decir, yo saldría tapadito, un juego, un equipo compacto, intentar que me lleguen. Ellos tampoco son la alegría, tienen gente veloz arriba, pero tampoco es que hagan un fútbol que nos vayan a marear. Y bueno, intentar aprovechar nuestras oportunidades y a lo mejor al final pues intentar esos 3 centrales, pero yo de inicio de Pablo iría a pensar más en el empate que otra cosa. Bueno, pues veremos qué pasa y lo analizaremos la semana que viene. Luis, hasta la próxima. Muchas gracias como siempre y no te canses mucho este fin de semana, que últimamente estás pluriempleado, te hacen trabajar. Sí, me hacen trabajar. Es mentira, con la cantidad de gente que no pega golpe. No pega golpe. Y a ti te toca trabajar más que a nadie. Nada, que lo sobrelleves de la mejor manera posible, ¿eh? Muy bien. Venga, gracias a Luis Pastor y Yolanda. Muchas gracias, hasta la próxima, ¿eh? Cuando quieras, ya sabes que estás en nuestra casa además, Eso así es, que eso es. cuando quieras. Eso es, gracias. Hasta la próxima, Yolanda Peris. Lo que hacemos ahora es buscar la última pausa y a la vuelta tenemos que llamar a Juan Farroca, que ya sabéis que es el que más sabe del amateur del Club Deportivo Castellón. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta 1 año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003, Castellón. ¿Piensas en una escapada de fin de semana? ¿Unas vacaciones a tu aire? ¿Un puente bien aprovechado? ¿O viajar para animar al Club Deportivo Castellón haciendo turismo? FanBan Castellón. Libertad sobre ruedas. Alquiler de autocaravanas nuevas. Vehículos súper equipados que se conducen con carnet B. FanBan Castellón. Con posibilidad de servicio de entrega y recogida a domicilio. Y con tarifas pensadas para ti desde 140 € noche. Consulta nuestra web. Oferta especial. Usa el código en tu reserva online FanBan Oreyud y consigue un 5% de descuento. Visita y reserva en www.fanbancastellón.com y redes sociales. FanBan Castellón. Comodidad, aventura y FanBan Oreyud. Bar Restaurante El Chiquet. Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad, como te mereces. Prueba nuestros deliciosos almuerzos, con un 20% de descuento en bocadillos de la carta, y tienes menú diario de gran calidad y precio. Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar. Bar Restaurante El Chiquet, Avenida Castellón número 14 de Benicàssim. Información y reservas al 964 04 11 47. Bar Restaurante El Chiquet, como en casa. Servicas, tu almacén de suministros industriales en Castellón. Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica, todo tipo de abrasivos para aplicación. Servicas, los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. En Servicas también vestimos a tu personal, trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral. Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicas.es. Servicas, calle El Sports número 2, esquina Avenida de Valencia, Castellón. Teléfono 964 92 1080. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco.
Estamos de vuelta en Conexión Oreyud, aquí en el periódico Mediterráneo, dándote las gracias, por supuesto, por hacernos compañía, y tenemos que hablar también, por supuesto, del filial del Club Deportivo Castellón, del amateur, que el otro día se estrenó con la primera victoria, jornada número 2 en esta durísima segunda federación, y además ante un equipo del que se esperaba mucho, pero que redujo muy bien el conjunto dirigido por Pablo Hernández como el Reus. Juan Farroca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, te tengo que preguntar obligatoriamente por el primer equipo, por Pablo Hernández. ¿Lo ves sacando la victoria en León o qué? Con ese sistema, tú lo ves claro que va a jugar con 3 atrás, ¿no? Lo que sí, y lo que tengo claro es de que el equipo va a salir muy enchufado por todo lo que ha pasado esta semana. Supongo que cuando hay un cambio de entrenador, pues todos se reactivan un poco más, salen con más revoluciones que menos, y yo supongo que Pablo Hernández, pues que también era uno habitual también en algunas sesiones de trabajo con Johan Plat, pues va a reactivar al equipo. Y también estoy convencido de que como la Cultural y Deportiva Leonesa salga relajada y convencida de que va a ganar sin apretar el acelerador, porque vienen de ganar 2-4 en el campo del Racing de Santander, pues lo van a pasar mal. Este Castellón es impredecible y no me extrañaría que fuera capaz de ganar, aunque sea con Pablo Hernández de forma provisional en el banquillo. Uh-huh. Si hay alguien que conoce perfectamente qué le gusta tácticamente a Pablo Hernández, cómo coloca a los jugadores Pablo Hernández, eres tú, así que cuéntanos. No, pues más o menos como jugaba el primer equipo, jugaba el filial, el filial, ¿no? Y el juvenil y el cadete. Los 4 principales equipos jugaban con el mismo sistema, es decir, que si el año pasado jugaban con una línea de 3, este año los entrenadores han respirado un poco más tranquilos porque la temporada pasada les causaba varios problemas, se ganaban muchos partidos pero con muchos goles, y este año pues partiendo de una base de la línea de 4, pues pues el filial ya lo viste el otro día, que ante un equipo mucho más hecho o más veterano que los chavales del filial, pues los muchachos, precisamente Pablo Hernández, pues le dieron una buena lección al Reus Deportivo, un equipo atrevido, joven, con la misma mentalidad que el primer equipo, de siempre mirar la portería contraria, de acumular mucha gente en el terreno de juego. Es un calco del primer equipo al del filial. Entonces, pues no sé, si tú has dicho que va a volver a una línea de 3 defensas para visitar a la Cultural y Deportiva Leonesa, pues como si quiere jugar con uno, mientras se gane todo, claro, todo sea bienvenido. Bueno, es que hoy en día el tema de los dibujos, el otro día, por ejemplo, que yo es el único partido, tengo que confesar, es el único partido que he visto de la materia esta temporada, tenía 2 centrales, es verdad, subía menos Alcira, pero hasta que se lesionó Wilman prácticamente estaba jugando de extremo, o sea, con el balón el Castellón tenía solo 3 tíos atrás como mucho cerrando, ¿no? Sí, y José Luis, es lo que he visto en la primera parte, y en la segunda es lo que te dije yo la semana pasada, que vi en la segunda parte del Atlético Baleares. Salieron con la torrija del debutante del equipito joven que se estrena en la categoría ante un buen equipo, le endosó un 3-0 en la primera parte el Atlético Baleares, pero es que en la segunda se jugó prácticamente todo el partido en el campo del equipo balear, y pues no marcó porque delante no tuvieron la tarde los muchachos de Pablo Hernández, pero ya hicieron una muy buena segunda parte que tuvo continuidad ante en este caso el Reus, y esperemos que tenga continuidad, si es posible, en el Johan Cruyff el próximo lunes, porque va a ser un partido bonito entre 2 filiales, un Barcelona Atlético con muchos cambios y que no es el Barça tan potente como el de otras temporadas, porque se ha invertido menos y ya le pasó factura el año pasado al no prestarle atención al filial. Al final su equipo bajó a segunda federación y bueno, pues con esas irá el equipo. Yo estoy convencido de que si Pablo Hernández no estará sentado en el banquillo en el Johan Cruyff, faltará poco, porque tendrá tiempo de venir y de estar junto a Carles Salvador, junto a Ian Molina y junto a Antonio Almela en el banquillo, o si no está sentado estará muy cerca, porque quizás o no él vive muy de cerca a su filial. Eso te iba a decir, que ¿cómo han sido estos días sin Pablo? Desde, martes hizo oficial, pero me imagino que ya Pablo toda la semana ha estado ya pendiente del primer equipo. ¿Cómo se han llevado los entrenamientos? ¿Qué han dicho los chavales? Bueno, yo sí que te puedo decir que el miércoles estuve presenciando todo el entrenamiento y había padres por ahí, yo ya hablabas con ellos, y uno de esos padres me dijo: mira, mi hijo me ha dicho que
que Pablo Hernández no se ha despedido de ellos porque en poco va a volver al filial, porque ya les ha comentado que el primer equipo van a buscar entrenador. Entonces ya me quedé un poco sorprendido de que Pablo Hernández no se ha despedido del filial, porque sabe que su paso por el primer equipo va a ser transitorio, va a ser un entrenador puente hasta que llegue el nuevo entrenador. Y Jan Molina, el chaval de Burriano, un entrenador muy joven, era el que llevaba la batuta del entrenamiento junto a Antonio Almela, y el que estaba un poco ahí de vigilante, porque tampoco quería inmiscuirse mucho en el trabajo de los responsables del B, era Carles Salvador. Carles Salvador está preparado para entrenar también si tuviese que hacerse cargo del filial estaría preparado, pero él está con el cadete B y con el cadete A de la del Promesas del Castellón, y bueno, pues él estaba más que nada pues de ayudante, de colaborador de Jan Molina, que en un principio Jan Molina y Antonio Almela son los que al menos estas 2 primeras jornadas constaban en el acta como ayudantes segundos entrenadores del Castellón B. Pero ya te digo que los chavales en un principio entrenaban con la misma ilusión, porque todavía tenían la resaca de la victoria del sábado, pensando que van a jugar en un campo muy bonito como es el del Barcelona Atlético, un poco aislados de esta problemática o de esta incidencia que se ha abierto en el club tras la destitución de Johan Pla. Tranquilidad en los jugadores y veremos cómo se reestructura el equipo de cara a este partido a nivel de entrenadores, o quién será el entrenador titular para este partido. Pero vamos, habrá una continuidad total y absoluta en la manera de jugar, en la manera de enfocar el partido, y ya te digo, y el equipo que salga tendrá la mano todavía de Pablo Hernández. No me extrañaría que si por una de estas se anuncia el nuevo entrenador del primer equipo lunes, por ejemplo, que Pablo estuviera ya dirigiendo por la tarde. Creo que, sea lo que sea, yo creo que después del partido contra la Cultura Leonesa, ojalá se gane, yo creo que por la noche yo creo que ya van a anunciarlo para que así ya el lunes se ponga ya a trabajar. Estoy convencido de ello, sí, yo los tiempos no los conozco, pero coincido. Decía Juanfra que antes de concluir el programa, hablando como estamos del amateur, hablando de que va a hacer frente a un partido nada menos que ante el Barcelona B, yo creo que tú eres la persona ideal, porque has estado en muchos campos de Segunda División B con el Castellón, y si nos dicen hace 15 años que el filial del Castellón iba a jugar contra el filial del Barça, contra el que jugaba habitualmente el Castellón en aquella Segunda División B en su grupo tercero, no nos lo hubiéramos creído, ¿Cómo es esto del mundo del fútbol, Pues yo creo que hace 3 años fuimos con el Castellón, primer equipo, marcamos primero y luego nos pegaron un meneo. 5 nos cascaron. Sí, y creo que marcamos primero. Con 500 o 600 aficionados del Castellón, hay un rincón que hacía un sol que mataba. Y bueno, empezó la fiesta bien, pero acabó con una tragicomedia. Y ya te digo que es un campo espectacular, y quien lo ha visto y quien lo ve. Y ya no solo con el Barcelona, sino contra el Atlético Baleares, lo comentaste tú la semana pasada, que hace poco el Castellón jugaba contra el Atlético Baleares. Pues ahora son cosas del fútbol, y ojalá quiera Dios de que este proyecto se sustente en Segunda Federación y que podamos tener al equipo, al filial, mucho tiempo en esta categoría. Y ya no quiero hablar de Primera Federación, pero al menos que esté ahí, porque si el primer equipo, el proyecto a corto y largo plazo de Bulgaris es que el primer equipo ascienda a Primera División, como más arriba esté el filial, mejor para el primer equipo. Pero ya te digo que de momento yo me doy con un canto en los dientes con que el filial esté en Segunda Federación, que dé la cara, y que al menos este año el objetivo sin duda alguna es la permanencia. Pues sí, la verdad es que es un auténtico lujo, y es muy bonito poder decir esto, después de todo lo que ha pasado y poca cosa buena, pues por ejemplo en este siglo XXI. Juanfran Roca, muchas gracias, hasta la semana que viene, un abrazo. Un saludo, José Luis. Bueno, pues así con Juanfran Roca y con la actualidad del amateur, del Castellón B, le ponemos el punto y final a este Conexión Oreyud de hoy, jueves 18. Han pasado muchas cosas, muchas no han sido buenas, pero esto es fútbol, y el fútbol tiene leyes no escritas. Algunas cada vez se cumplen menos, como aquella de a entrenador nuevo, victoria segura. Pero ¿y por qué no? ¿Y por qué no tiene que ser este próximo sábado? Así afrontaremos el fin de semana, con esa ilusión de poder contar otro triunfo en albinegro que ya va tocando. Gracias por estar ahí al otro lado, en Conexión Oreyud, aquí en Mediterráneo. Hasta la semana que viene. Conexión Oreyud con José Luis Gual.